buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estarnos escuchando el día de hoy en la revista Los de Moda, séptima edición. El día de hoy me encuentro con Sergio Serrano, creador y fundador de Alicia Wonderland, una marca que nos acompaña en el calzado en la ciudad de Bucaramanga desde 2009. Sergio, bienvenido. Hola, gracias a ustedes por esta invitación y por estar aquí hoy conmigo, hablando un poco de moda y de la historia de Alicia Wonderland. Sabemos que Alicia Wonderland lleva en la ciudad ya 16, casi 17 años innovando la industria del calzado, sobre todo para los jóvenes de esta ciudad. ¿Cómo empieza Alicia Wonderland? ¿De dónde nace? Bueno, Alicia Wonderland nace un 2 de mayo del 2009. Yo era estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander. Mis papás toda la vida trabajaron en calzado y la universidad tenía muchos paros y en ese momento nos cancelaban el semestre. Debido a esto, como cualquier otro universitario que vive de lo que le dan sus papás en el día a día, dije, tengo que ponerme a hacer algo para tener otros ingresos. Y dije, ¿por qué no puedo hacer camisetas? Okay. Y descubrí que no tenía ni idea de camisetas ni de producirlas. Juraba que yo solo podía entrar a internet, descargar una imagen y mandarlas a estampar. No tenía ni idea de derechos de autor, ni de creación, ni de cortes, ensambles, ni telas. Entonces, después de, digamos, tener ese primer como fracaso, al darme cuenta que esa idea no tenía fundamento, llegué a la fábrica de mis papás y dije, ¿por qué no hago zapatos? Si mis papás toda la vida han hecho zapatos y yo sé hacer todo el proceso de los zapatos, ¿por qué no puedo ponerme a hacer zapatos? Y efectivamente le dije a mi mamá y a mi papá. Mi papá me dijo, no me pareció una buena idea. Le dije a mi mamá y me dijo, sí, me parece una grandiosa idea, pero no tenemos plata en este momento. Y me prestó sus ahorros, que en ese momento eran 200,000 pesos. Me llevó al centro donde están todos los proveedores de calzado. Me presentó a sus amigos. Yo compré los primeros insumos, fui muy específico en lo que quería. Y unos días después salieron las primeras muestras de lo que hoy es Alicia Wonderland. Empecé siendo un vendedor puerta a puerta. Le tomé unas fotos con una cámara muy vieja en ese momento de 3 megapíxeles. Las edité en un programa gratuito que se llamaba Picnic. Las subí a mi Facebook personal porque no existía fanpage. Y me puse a vender por ahí. Y bueno, la gente empezó a gustarle. Pasó algo que le pasa a muchos emprendedores. Es que mis amigos y mi familia más cercanos no me dieron tanto apoyo, pero muchas personas en redes sociales, esos desconocidos de esos 4,999 amigos que permitía Facebook, me empezaron a escribir y me empezaron a preguntar por los zapatos. Yo empecé a ir a visitarlos con un maletín, con un mostrario de zapatos, un mostrario de telas. Los zapatos eran en tela porque esa era la tendencia en ese momento. Y empecé a vender par de zapatos en par de zapatos y así empezó Alicia Wonderland. Sergi, ¿qué edad tenías tú cuando fundaste Alicia Wonderland? Tenía 19 años y iba a cumplir 20. Ok, o sea, hacías parte de tu consumidor. Hacía parte del nicho consumidor, era parte de esa generación en ese momento, entonces entendía perfectamente a quién le hablaba porque esta era la idea. Yo era un joven, un adolescente sin recursos económicos. Realmente lo único que yo tenía en zapatos era un par de zapatos que me compraban al año el 24 de diciembre para el estreno del 24 y del 31 y con los zapatos yo duraba todo el año. Eran los de las fiestas, salida casual, ir a comer, todos los eventos era con ese par de zapatos y era el esfuerzo de trabajo de mucho tiempo de mis papás. Cuando yo empecé Alicia, yo decía, ¿por qué personas como yo no podemos tener muchos zapatos en el closet? Y empezó la misma sociedad y el mismo entorno a darme respuestas. No de la manera que yo quería, pero ahora lo agradezco profundamente. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un muy buen colegio. Yo estudié becado los últimos años. Y cuando yo pasé a la UIS, muchos de mis compañeros también entraron a la UIS y otros se fueron a Bogotá. Entonces doy este contexto porque cuando yo empiezo a hacer zapatos, a mí la persona que era mi mejor amiga en ese momento me dijo, ¿por qué vas a hacer esos zapatos? Nadie te los va a comprar. Mira a nuestro alrededor, ninguno de nuestros amigos usa zapatos que hagan aquí en Bucaramanga. ¿O cuando has visto a algunos de nosotros comprando en tal sector, que era el sector que es más reconocido en Bucaramanga y en Santander para comprar zapatos? Yo me sentí plenamente ofendido. ¿Por qué? Porque era como, siempre he tenido soy una persona con conciencia social, como con realidad muy clara, y claramente a veces el privilegio de verdad te nubla como esa perspectiva.
Y yo los entiendo porque pues éramos unos culicagados de 19, 20 años. Entonces yo digo, no, pero yo puedo hacer estos zapatos. Y descubrí que las personas en mi condición y con mis características éramos miles y millones y muchísimos más que los que tenían la posibilidad de comprar zapatos muy caros. Entonces, en ese momento lo que fue un insulto era lo que me estaba diciendo hacia dónde me debía dirigir. Entonces, yo era como el presidente de mi segmento, el presidente del nicho, el que quería vestirse bien, el que quería verse cool y el que quería tener muchos zapatos, pero que no tuvieran un precio elevado. Claro, de insulto se volvió de cierta manera un eslogan de orgullo a lo local. Quiero preguntarte, ¿consideras que actualmente el consumidor, que en ese momento tú tenías 20 años, el consumidor actual de 20 años ha cambiado? ¿Cómo se siente al respecto? ¿Consideras que aún hay mucha gente de 20 años que sigue pensando lo mismo que en ese punto tu mejor amiga te dijo de ninguno de nosotros usa algo local porque no nos llama la atención? Esto tiene mucha tela por cortar y me encanta. Acá hay varias cosas de las que tenemos que hablar. Lo primero es entender que para todas las marcas debemos cuidar nuestro segmento porque muchas de ellas, ese segmento está envejeciendo, está cambiando, está creciendo, está madurando. Y si tú eres una marca que le habla a un público juvenil, que le habla a un público adolescente y empezaste hace 16 años, claramente a la gente que le hablaste cuando empezó tu marca ya no es la misma. Pero tú me hablas de un problema o de un contexto, de un punto que sigue permaneciendo. En este momento, vestirse local es súper cool, está súper de moda. Realmente hay muchos voceros que hablan de vestirse local y a muchas personas les gusta y eso está ok. Pero es un tema que se habla casi en 90-95% en la ropa, no en los zapatos. Las mismas personas, digamos que todas esas personas jóvenes, siguen aspirando a tener zapatos de marcas muy muy caras y de hecho en este momento la cultura de los sneaker lovers o esos fans de los tenis es aún mayor porque las redes sociales, los influenciadores, los influyentes, las celebridades o las personas que tienen mucho poder adquisitivo o tienen estilos de vida muy aspiracionales siempre están mostrando esas marcas en zapatos. Entonces a nosotros como marca local, a pesar de, digamos, de que seguimos evolucionando y que el segmento cambió, seguimos luchando contra una consigna no igual, pero sí parecida. Todavía el segmento está en que puedo usar 50,000 cosas arriba de marcas locales, pero mis zapatos tienen que seguir siendo tal tipo de zapato porque soy coleccionista de zapatos. Y entonces muchas personas que son abanderadas de comprar local lo hacen, pero en su vestimenta, más no en los zapatos. Entonces es una conversación que tiene mucho tema, mucho hilo por cortar, pero eso no hace que no sigamos, digamos, encontrando el hueco o encontrando el segmento, porque las marcas evolucionan y tal vez nuestro lenguaje ya no es como, hola, ¿dónde están las personas que no tienen los recursos como Sergio hace 16 años para no comprar zapatos? Sino es como, hola, aquí hay una marca local que es cool, que es una marca que no es una marca de moda, sino de tendencias, que es una marca que tiene lo que está sonando en todo el mundo en nuestra propia versión, tal cual como lo hacen muchas grandes superficies de moda, como cuando, voy a poner un ejemplo puntual, cuando los Air Force One estuvieron tan de moda y tú llegabas a cualquier lugar, a Zara, Bershka, Stradivarius, y encontrabas su versión, encontrabas su propuesta. Más allá de eso, no solo Nike, sino otras marcas de digamos del mismo nivel, Puma, Adidas, sacaban unos zapatos que tenían que competir en el mismo segmento. Entonces nosotros como marca de tendencia de moda hacemos lo mismo. Entonces decimos, estos son nuestros zapatos que compiten en este segmento y nos vamos en la dirección. Podemos hacerlo por tendencia o por precio. Entonces lo que hacemos es buscar esas tendencias y tenerlos a precios que son mucho más conscientes o asequibles para la mayoría de la población, pero teniendo en cuenta que el precio no puede ser nuestro factor de compra, que tenemos que tener tenis que sean cool, que tengan una calidad, que tengan una garantía, que tengan un servicio pre-venta y post-venta y que al mismo tiempo existan campañas súper aspiracionales, que la marca se vea cool y que la gente lo que piense es como, uy, ¿eso valen? Pues es barato para todo lo que proyectan.
Ok, me encanta todo lo que acabas de contar y sobre todo el tema que acabas de tocar de la importancia de las campañas y de la comunicación, porque efectivamente hace 16 años se comunicaba todo de la estrategia de una marca, de la venta, de una manera completamente diferente a la que es actualmente. ¿Cómo consideras que Alicia empezó a tomar ese cambio? ¿Cómo crees que también las personas que consumen Alicia, que de hecho también está segmentada a el público joven, pero también hay personas, como tú dices, que han acompañado a la marca desde sus inicios y la siguen consumiendo? Un claro ejemplo, mi mamá obviamente ya existía cuando nació Alicia, pero por ejemplo a mi mamá le encantan los tenis de Alicia y ella tiene en su closet hay tenis de Alicia, en mi closet hay tenis de Alicia, en el closet de mi hermana hay tenis de Alicia y todas tenemos diferentes edades, pero a pesar de todo se ha sabido comunicar y se ha logrado generar una comunidad sin importar todo eso de la edad, de las generaciones, todo eso. ¿Cómo consideras que ha influido el uso de las campañas en el ADN de la marca? Lo que hemos estado buscando es ser una marca transversal, como tú lo dices, a todo este tipo de ítems. Buscamos, más que hablarle a un segmento, a un nicho en específico, es crear una comunidad que consuma nuestra marca, que la promocione, que la use, que la recomiende y que sean nuestros propios influenciadores en ese voz a voz que sigue siendo tan importante hoy en día, y sobre todo con unas redes sociales que se desdibujan rápidamente y que han perdido credibilidad. Con tanta pauta y con tanta información que es paga, la que circula. Entonces nosotros lo que buscamos es poder encontrar zapatos que sí estén acorde a la tendencia del momento, pero que sean atemporales, que los puedas guardar en tu closet y puedan durar mucho tiempo, que la moda es cíclica, que tú puedas volverlos a usar en un tiempo y digas, ok, está bien, porque siguen estando de moda, siguen siendo cómodos, siguen siendo cool. Entonces nos esforzamos un montón en todo este tipo de ítems y sobre todo en romper esos puntos de los que hablábamos y ser más transversales. Yo creo que eso es la parte fundamental en la creación de una comunidad, donde nosotros podemos encontrar personas de todas las edades, y lo cual yo sé que esto va en contra un poco de la teoría, de lo que nos enseñan, porque realmente soy un apasionado por la teoría, realmente soy un académico, pero digamos que uno descubre cuando está en el ejercicio que hay muchas cosas que realmente funcionan de otra forma, y eso está bien, porque no todas las empresas, no todas las ideas de negocio tienen que funcionar de la misma manera, y de hecho ahí está el éxito. Cuando tú tienes una idea de negocio y te llaman loco o como esto no va a funcionar, este man no está bien, ¿por qué está haciendo esto? Si de verdad es perdiendo el tiempo, perdiendo plata, pueda que ahí exista una gran idea de negocio, porque es algo que realmente o a la gente le ha dado pereza o no se les ha ocurrido antes. Entonces, digamos, pensar en que una marca local de Bucaramanga pudiera generar marca, construirla, crear una comunidad, crear una tienda, digamos, del tamaño de la que nosotros tenemos, con la imagen que proyectamos, con ventas nacionales e internacionales, con la cantidad de personas que trabajan con nosotros. Eso era una idea que parecía muy loca y que parecía que no iba a funcionar, porque estábamos en la capital del calzado, estábamos en Bucaramanga, donde cada cuadra había una fábrica de zapatos. Y en ese momento muchas personas no creyeron, se burlaron de la idea, muchos, digamos, contemporáneos de mi papá, y veo que muchos de ellos desaparecieron del mercado y mi papá a mi lado todavía continúa. Entonces creo que ese factor, el de crear comunidad y ser transversal a la edad, a la cultura, al sexo, a la religión, a muchos factores que influyen en otras marcas, es súper importante, y siempre encontrando el espacio donde cabemos. Sé que tienes muchísimo apoyo de parte de Pau, que es tu hermana. ¿Cuántos años se llevan ustedes? 10 años. 10 años. ¿Alguna vez a ti como Sergio te pareció muy descabellado alguna propuesta que te hizo Paula y que te dejó como literal, como dicen por ahí, te dejó sin palabras? Eso pasa todo el tiempo y pasa más de lo que uno puede creer, a pesar de que soy una persona que no parezco de mi edad. Tengo 36 años, estoy a puertas de cumplir 37. Siempre me he sentido mucho más joven porque mi equipo de trabajo es joven, porque consumo mucho, digamos, redes sociales para estar
en tendencia, en moda, saber de qué se habla, pero por supuesto hay temas de los cuales la edad me desliga y eso es completamente normal. Y Paula, 10 años menor, otra generación, yo soy un millennial, Paula sí es una Gen Z, entonces por supuesto cuando ella me dice muchas cosas en la forma en que comunico, eran choqueantes para mí, no solo en campañas, en estilos, sino en formas de comunicar, por supuesto. Antes yo era una persona muy robusta en no aceptar tantas ideas de los demás, porque creo que la terquedad no siempre es mala. Realmente yo incito a que la gente sea un poco terca con sus ideas, con sus proyectos y que sepan a quién escuchar, pero que también sean un poco envidiosos con eso. O sea, es como esto es mío y lo voy a defender y lo voy a sacar adelante. Creo que todo tiene su luz y su sombra y la luz de la terquedad tiene muchas ventajas. Sí, que de cierta manera fue lo que hizo que Alicia Wonderland también se creara, porque a ti te dijeron no lo hagas. Por supuesto, pero también uno no sabe esa delgada línea cuando se cruza. Entonces empecé a escuchar esas propuestas de mi hermana, 10 años menor, y empezaron a ser un éxito, empezaron a funcionar. Y empezamos a darnos cuenta que esa mezcla de esas dos generaciones era muy exitoso. Después nos dimos cuenta los dos que hay generaciones, o sea, que hay personas que ya son otra generación, que están ahí hablando de otra manera, consumiendo de otra manera. Entonces, por eso hemos buscado integrar personas en el equipo, como la campaña que hicimos contigo, Sara, que realmente fue algo que revolucionó nuestras redes, que le dio un respiro, que hizo que la marca se viera nuevamente, digamos, ese refresh que realmente uno siempre está buscando, porque son personas jóvenes que vienen a aportar y que vienen con ideas que realmente pueden sorprender, a veces pueden rayar la cabeza y decir no sé si vaya a funcionar, pero cuando funciona la primera vez tú te das cuenta y lo único que dices es como no quiero que esto deje de pasar, así que siempre quiero mantener esas ideas frescas en el equipo. ¿Cuál consideras tú en este punto, con todas las ideas que de pronto en algún punto te parecieron un poco locas o que en ciertos puntos no entendías, o tú decías realmente esto va a funcionar, pero decidiste escuchar de pronto a Paula o a algún tercero, que tú dijiste, wow, de verdad que esta ha sido la más loca, que de verdad yo creí que no y sí? Bueno, tal vez no tengan en este momento en mi cabeza cuál ha sido la más loca, pero tengo dos que me sirven de ejemplo en este momento, y es la primera y la más cercana es con los zapatitos, los nuevos zapatitos Alice de AW. ¿Por qué? Mi hermana desde que los vio se enamoró. Mi hermana realmente es una mujer que disfruta mucho de la moda, que le encantan las tendencias, que le encanta estar con lo que se está usando en todo el mundo. Empezó a consumir no solo moda más americana, europea, sino ahora con esta onda de la moda coreana y toda esta moda asiática. Entonces vienen estos zapatos a tomarse realmente el mundo. Y era mezclar unos tenis con una baleta. Sí. Y yo decía como no quiero, porque nosotros ya lo hicimos con los tacones y los tenis. No sé si te acuerdas una época. De esa podemos hablar más adelante porque creo que esa sí ha sido la más loca. Okay. Y yo decía, no quiero exponerme otra vez a eso porque la gente dijo muchas cosas sobre la marca en ese momento. Lo que pasa es que también recuerdo que el éxito que tuvimos en ese momento en los números y en las ventas fue una cosa de locos. La exposición, la sobreexposición fue grandísima. Entonces, puntualmente con los zapatitos Alice, empezamos a decirles los zapatitos nada que ver. Y entonces empieza toda esta cultura alrededor de los zapatitos nada que ver, y empezamos con memes, audios, videos virales de TikTok, y Paula, quiero estos zapatos, quiero estos zapatos, quiero estos zapatos, y le dije, te los voy a hacer de cumpleaños. Ese va a ser tu regalo de cumpleaños, y hasta ahí para que ella los usara ese día del cumpleaños. Por eso estos zapatos no tienen aún una campaña formal, por eso esos zapatos no tienen definido todavía una paleta de colores completa, y en este momento son los más vendidos. Pero el día del cumpleaños de Paula decidimos dárselo a ella y a sus amigas, y mientras estábamos en su cumpleaños celebrando, teníamos esos zapatos de decoración en la mesa y se vendieron todos porque estábamos en un restaurante al lado de Alicia. Claro. Entonces, solo con el video que Paula montó, la gente empezó a llegar, la gente nos preguntaba por redes y se vendieron todos los zapatos que estaban en la mesa ese día. Entonces, digamos, eso fue como una idea que yo dije, wow, me parece cool, si era, agradezco escuchar y agradezco las nuevas ideas. Otra idea, puntualmente, lo digo contigo, cuando hemos tenido la primera vez que tuvimos la oportunidad de trabajar fuertemente, y fue con el lanzamiento de los Savage. Entonces tú me dices, yo te digo,
Yo conozco a todas las personas que mueven las redes sociales muy duros acá en Bucaramanga. Son mis amigos, todos van a los eventos que yo hago, nos queremos un montón porque nos conocemos antes de crear nuestras marcas. Y tú me dices, ¿qué te parece si hacemos un evento donde no estén ninguno de ellos y nos dirigimos a los Gen Z, buscamos nuevos creadores, vamos a pensar y vamos a apostar por personas que no tengan tantos seguidores, pero que tal vez uno que otro de sus videos se vuelva virales en TikTok? Yo era una persona no creyente de TikTok y hacemos un evento, hacemos el lanzamiento del brunch de los Savage. Y yo creo que ha sido uno de los lanzamientos más exitosos de la historia de Alicia, porque realmente durante ese lanzamiento tuvimos sold out de todos los colores ese mismo fin de semana. Entonces, también digo, agradezco haber hecho un primer evento para creadores de contenido que las personas no reconocían. Nos damos cuenta del poder de la marca y de la plataforma que puede ser cuando yo veo a esos mismos creadores de contenido ahora en todos los eventos de la ciudad o en muchos eventos. Sí. Y yo digo, wow, me parece muy chévere porque expandimos nuestra comunidad, me hacen sentir joven, me hacen sentir un chico joven con todos mis nuevos amigos de 20. Entonces también es confiar en eso. Y si nos vamos al lanzamiento más loco, yo diría que sí fueron los Tenitacón. En su momento fue algo que realmente puede ser un antes y un después en la marca. Okay. Fue otro gran momento. Decidimos hacer unos zapatos, o sea, mezclar los tenis con unos tacones. Y nos damos cuenta del poder de las redes sociales en ese momento. Solo teníamos, pues era un Instagram que estaba empezando, una presentadora, amiga Laura Cuña, que en ese momento no éramos amigos. Una amiga de ella le regala los zapatos. Ella se los pone en Muy Buenos Días, se toma una foto a las 9 de la mañana. Y el boom. O sea, lo que sigue. Ella logró bloquearnos las 2 líneas de teléfono en ese momento de tantos mensajes que entraron. Quiero que piensen hace cuántos años eso fue. Era wow. Y entraban mensajes y empezó a titilar hasta que el punto que se traba. Se trabó y se bloqueó. Y yo, pucha, esto no pasaba hace un montón. Pero entonces lo que nos damos cuenta es eso. Entonces, digamos que a raíz de todas estas cosas que han pasado, muchas personas nos dicen, pero ¿qué pasa? Queremos los zapatos básicos, queremos los blancos de siempre. Esos existen, están en la tienda, siempre los hay, siempre hay colecciones. Pero las redes y la comunicación se mueven por otro lado. Entonces, claro, eso es lo que estamos haciendo, lo que hay que hablar, lo que genera una verdadera comunicación. Y lo que yo les digo a todos, pueda que el que esté escuchando o leyendo esta información, esta entrevista, le guste o no, y eso está perfecto. A mí alguien me dice, es que no me gustan los Alice, me parecen los zapatos más feos del mundo. Yo le digo, perfecto. Hay mujeres que me dicen, me parecen los más cómodos y los más divinos del mundo. Perfecto. O sea, cuando tú como emprendedor o empresario te despojas de eso, de ese, digamos, de esos sentimientos, esas pasiones, que es muy complicado porque un emprendimiento es como un hijo, tú empiezas a tener un pensamiento más de empresario. Y está bien que a la gente le guste lo que no. Y está bien porque eso va a generar conversación en las redes sociales. Y eso ha hecho que creemos contenido desde muchos ángulos y ahora tengamos una sección solo de moda, de información. Ni siquiera la dirigimos nosotros, sino tenemos a blogueros de moda que han estudiado moda, que saben de lo que están hablando y explican el contexto de la situación. Te dicen, esos zapatos porque están de moda, porque esto hace 70 años, porque esto hace 50 años, porque esto empezó aquí, evolucionó aquí, tuvo el gran boom aquí, y esto es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces me parece muy chévere porque todo eso realmente genera una verdadera comunicación en varias vías. Me encanta. Sergi, por último, algo que te gustaría de pronto decirle a estas personas que de pronto están escuchando o leyendo este fragmento, ya sea en la revista o a través del código QR, ¿qué le dirías a estas personas que de pronto sienten que en algún punto les han dicho, esto es muy loco, no lo hagas? Y sienten una espinita en el corazón que les dice, hazlo. Lo que puedo decirles es realmente que lo hagan. Vuelvo a repetir el tema de la terquedad en la luz. Me parece impresionantemente valioso. Aprovechemos esa sangre que nos corre, esa pasión, ese fervor, ese deseo por cambiar nuestra historia, porque la gente ve en redes
y en un producto o en un servicio solo es un emprendimiento, pero detrás de ello hay una historia que contar, unos lazos que cortar, un nuevo camino que empezar, no solo para nosotros, sino para todas las personas que nos rodean. Entonces creo que lo importante es que empiecen a creer más en sus sueños. Yo sé que esto suena una frase de cajón, pero realmente no lo es. Empiecen a escuchar a la gente que sabe, rodéense de las personas que les pueden aportar. Somos quienes nos rodean, y cuando sean los más brillantes y los más inteligentes de una mesa, pues levántense y váyanse a una mesa donde sean las personas más ignorantes. Lo que no sepan, pregúntenlo, y si no se los están dando, búsquenlo y saquen la gallardía y las agallas donde no las hay, porque realmente yo sé que en este momento todo se reduce a dinero y no tengo dinero, entonces no puedo hacerlo, pero se los dice alguien que literalmente empezó con 200,000 pesos, sin un peso más, sin un peso menos, con una familia que en ese momento atravesaba una condición económica muy, muy, muy difícil, y que teníamos en deudas menos 600 millones, o sea, debíamos 600 millones de pesos, eran las deudas que tenía la empresa de mi papá entre bancos y cosas de este estilo. Entonces, realmente si yo en ese momento hubiese pensado que el dinero era un impedimento, no lo hubiera podido lograr. Y finalmente puedo terminar con algo. Cuando uno siente que tocó fondo, cuando uno siente que ya no tiene nada que perder, es el mejor momento. Básicamente porque ya no hay nada que perder. No hay nada que perder, solo hay que ganar. Entonces, háganlo y cuéntenme por Instagram qué hicieron para apoyarnos los unos a los otros. Muchísimas gracias, Sergi. A ustedes por estar aquí.